En 1998, México aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han sido más de 10 sentencias relevantes que impactan en el sistema jurídico de nuestro país. Entre los casos más sonados están Campo Algodonero, Castañeda Goodman, Martín del Campo Dodd, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco y, por supuesto, el caso Rosendo Radilla Pacheco. En el último, la Corte Interamericana constriñó al Poder Judicial de la Federación cumplir con determinadas medidas de reparación. Los hechos precisos encuentran antecedente en el gusto por parte de Rosendo Radilla sobre cuestiones políticas y sociales. Esto en el estado de Guerrero. Fue el 25 de agosto de 1974, mientras que él se encontraba con su hijo a bordo de un autobús, elementos del ejército mexicano subieron a inspeccionar el mismo. No obstante, fue detenido y puesto a disposición de la milicia en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Desde ese día y fecha, su paradero fue desconocido para todos. Su familia interpuso diversos recursos en aras de buscar respuestas. En vano fue su lucha, dado que no se hicieron exhaustivas investigaciones y mucho menos hubo sanciones. Recuerde que la causa penal fue dirigida por la Jurisdicción Penal Militar. Fue así que el caso llegó a ventilarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la misma, al analizarlo, determinó que los derechos humanos violados fueron: Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Artículo 25. Protección judicial. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4. Derecho a la vida. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Y artículo 8. Garantías judiciales. La sentencia se divide en 12 apartados. Los dos primeros encuentran cauce en antecedentes y procedimiento ante la Corte de San José. En el tercero se analizaron las 4 excepciones preliminares hechas valer por el Estado mexicano, a saber: los hechos se generaron antes de la suscripción de México a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero como siguieron surtiendo efectos, se desestimó. Los hechos se generaron antes de la suscripción de México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. De igual forma se excluyó incompetencia de la Corte para con la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. También se desestimó incompetencia para conocer presuntas violaciones al derecho de la vida y la integridad personal en virtud de que la supuesta muerte y tortura de Rosendo se habría dado antes de aceptar la competencia de la Corte. Sin embargo, a ciencia cierta no se conoce la fecha exacta mortuoria de Rosendo y por consiguiente la excepción hecha valer quedó vacía, puesto que continuó surtiendo efectos allende la ratificación de competencia. En el quinto hallamos la aceptación parcial de responsabilidad internacional por México, y el sexto se abocó al análisis de pruebas. El séptimo se encarga de desarrollar consideraciones previas, y en el octavo se analizaron como tal la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco y las violaciones que ello generó a los artículos ya mencionados en este video. Así, el apartado 9 considera el derecho de acceso a la justicia. No olvide que a sus familiares no se les proveyó de copias producto de la construcción del caso en la jurisdicción militar mexicana. Además que las investigaciones fueron infructuosas a falta de seguimiento por la justicia mexicana. Por lo mismo, la determinación de reparación que constriñó al Poder Judicial de la Federación. En el apartado 10 se contempla el incumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si bien el Estado mexicano realizó reformas al tipo penal de desaparición forzada, esto al artículo 215-A del Código Penal Federal,
y en 2017 promulgó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, todavía hacen falta mayores reformas que, por ejemplo, obligue al castigo de superiores jerárquicos que ordenan la desaparición forzada de una persona. El apartado 11 se enfocó en las reparaciones que se habrían de satisfacer. La sentencia constituye, per se, una forma de reparación. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o sus restos mortales. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia. El Estado deberá implementar cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de desaparición forzada. Publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso a la memoria del señor Rosendo Radilla. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida de Radilla Pacheco. El Estado deberá brindar atención psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos según corresponda, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación del fallo. En el último están los puntos resolutivos. La Corte decide rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos, aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara: artículo 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Artículo 25, protección judicial. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Y artículo 8, garantías judiciales.